Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 19 la máxima que se espera para hoy. Y vamos a compartir este primer café de este jueves 9 de octubre con el señor Jorge Correa Sutil, consejero del Colegio de Abogados y, esto es lo que más susto me da, presidente del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está tanto tiempo? Muy sin verlo? buenos días, señora Cecilia Rodaletti. ¿Cómo está usted? Bien, ¿dónde Qué andaba? Que no lo veíamos. Oiga, no me convida viajando. usted y después me cobra sentimientos, ¿ves? Sí. Ya. Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muy bien, gracias. Y Manuel Antonio Garretón, que es sociólogo, politólogo y académico de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Manuel Antonio. Buenos días. Y bueno, ya lo decíamos en la previa, como se dice normalmente. Nos retó Cecilia Rodaletti en la previa, no nos lo tomó reté examen nada. de todo lo que Es habíamos mentira, leído y no. nos retó bien retado, vamos a confesar la verdad. ¿Puedo tocar un tema antes de la previa? de eso, no? ¿De la previa? Del caso, Antes- la previa antes de del la caso previa que- Penta. ¿Cuál otro claro, que tema de empezó- actualidad? No, bueno, uno quería hacer una referencia al nuevo premio Nobel, que me Literatura. ha tocado leerlo bastante, digamos, entonces... ¿Premio Nobel de? De literatura, Ah, ok, que ya. acaban de dárselo a Moderno. Sí. Y la otra cosa que era un recado para los comentaristas deportivos, porque acabo de estar en Brasil, llegué anoche, en una cosa que fue muy interesante, un seminario sobre el tema de educación y política y cultura durante las dictaduras, porque se cumplen en Brasil los 50 años del golpe. Y entonces se contaba, había un estudio que comparaba cómo había sido usado los deportes y el fútbol en las épocas de las dictaduras. Tanto las formas de manipulación por parte de las dictaduras, como por otro lado las formas de resistencia. Y se contaba un episodio del cual la persona que lo contó, el periodista que hizo el estudio, decía que no estaba seguro. Y eran dos episodios. Uno, un partido muy poco tiempo después del golpe, en que juega Huachipato, y que tenía un jugador que se llamaba Pinochet. Y entonces el público, en la época, estamos hablando de la peor época de represión, se pone a gritar, fuera Pinochet. Con lo cual no se le podía hacer nada al público, porque el jugador se llamaba Pinochet. Y después gritaba, fuera Pinochet y los otros tres también. Ese era uno de los hechos. Y el otro hecho es que muy poco tiempo después de liberado el Estadio Nacional, cuando se juega el primer partido, se produce un apagón normal. Y este era el caso que el periodista no estaba seguro. Y entonces empieza a decir, digamos, empieza muy bajito a gritar, era el apagón libertad, 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 y después todo el estadio gritando libertad. Y ese es un episodio que la persona que lo presentaba no estaba seguro. Entonces yo le dije, bueno, yo me comprometo a informarle si es seguro o no. Por lo tanto, es un recado a los periodistas de la cooperativa del deportivo, sobre todo a los que han hecho historia de esto, por ejemplo, Edgardo Marín, de si este episodio fue cierto o no. Bueno, al aire libre en cooperativa, entonces seguramente ya debe estar haciendo memoria, ¿no? de a ver si fueron testigos de eso que cuenta Manuel Antonio Garretón. A propósito de Brasil, me llama la atención hoy día el partido de socialista que va a dar el apoyo, ¿no es cierto?, al socialdemócrata, no a Dilma. Así que la tiene difícil Dilma, Jorge. Bastante, sí. Pero es difícil, perdón Jorge, pero es difícil, por lo que yo me enteré allá en las discusiones que había, es difícil que el Partido Socialista o la misma Marina pueda manejar el 20% de voto. En Brasil es muy fácil que esos votos no vayan a lo que el candidato pida que vayan. El partido de Marina Silva, entonces, y otros 3 grupos dan su apoyo a Ezio Neves en esta segunda vuelta. ¿Qué ibas a decir, Jorge? Nada, estaba pensando en otro Silva yo.
Bueno, vamos al tema entonces, claro. Que está complicado. Que está complicado. Bueno, el Pentagate sigue dando que hablar, por supuesto, y no le vamos a hacer el quite a ese tema, lo venimos conversando desde el lunes, por supuesto. Hay lo que pasó ayer con lo más fresco es lo que pasa ayer con Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, que decide indagar y... los aportes, no solamente, y la mayoría tienen que ver con otros temas, no con el arista política, pero bueno, lo que más ruido hace es la arista política y Penta también hace una declaración ayer, lamenta que el Servicio de Impuestos Internos envíe denuncias sin realizar fiscalización previa, a través de un comunicado. Dice que la denuncia se origina en acusaciones falsas y maliciosas de Hugo Bravo, hechas con la sola intención de involucrar y perjudicar a la corredora. En fin, pero esto de que el Servicio de Impuestos Internos envíe denuncias sin realizar fiscalización previa, a ver, ¿cómo lo entienden ustedes? Un comunicado un poco hermético o poco claro, no sé, con poco detalle. Mario Desbordes. Efectivamente, la regla general parece ser que el impuesto interno revisa, cita al contribuyente, pide los antecedentes y posteriormente a eso hace denuncias cuando luego su investigación interna concluye que podría haber algún ilícito. En todo caso, eso yo creo que no es lo relevante. La justicia y el fiscal que está trabajando en esto con esta denuncia de impuestos internos puede ya trabajar de manera más suelta en esta denominada arista, en general, problema tributario, porque aquí hay un problema grueso de fondo. El tema político es uno, el fraude con el FUT es otro. Es otro, claro. Hay el uso parecido, bueno, no sé, hay que demostrarlo, se denuncia el uso generalizado y estandarizado de boletas y pagos paralelos a sociedades para no ingresarlos vía remuneración de los altos ejecutivos. Entonces hay una serie de cosas que deben ser investigadas, sancionadas si es que se acreditan y aclaradas, y si no logran acreditar, que permitan también que quienes están siendo hoy día acusados por filtraciones puedan después limpiar su imagen, porque claramente aquí se daña la imagen de la gente que está siendo citada por un señor que no me merece mucha credibilidad tampoco. No te merece credibilidad. En todo caso, el artículo, el reportaje más completo salió anteayer en CIPER, a propósito, y una de las críticas que más se hace también es cómo es posible que haya filtraciones. Conversando con los periodistas que hicieron este artículo, me hacían ver también un punto interesante, que el periodismo no solo se basa en la filtración. También hay todo un trabajo de reporteo y de chequeo de informaciones propio del ejercicio periodístico antiguo. Las dos cosas, que haya filtraciones y que también hay que tener en cuenta, a veces hay filtraciones que se hacen con su qué. En todo caso, es lo que está muy... el trabajo de CIPER, que cita boletas, que cita números, que da datos concretos, muy concretos, a lo que hoy estaba pasando antes, que se hablaba, se rumoreaba que podría haber alguien, que podría suceder. Lo de CIPER es una investigación periodística. Exactamente. Y supongo que CIPER ha dado esto a conocer a la opinión pública dentro de su página porque tendrá los respaldos. Pero luego de eso habrá que ver si eso es ilícito o no. Ahora, Bravo dice que él le planteó la petición a Delano, por ejemplo, el caso de Moreira. Hay muchos detalles. Durante la campaña del 2013, la empresa Penta hicieron múltiples aportes, donaciones para financiar campañas, se hizo siguiendo los conductos legales, pero bajo la figura de aportes reservados, que quedan registrados en el CERVEL, como decíamos, pero está la versión de Hugo Bravo, donde se habría hecho efectiva utilizando esta vía paralela a la legal, que Hugo Bravo habría marcado con las iniciales, ya lo hemos comentado durante estos días, detrás de las boletas, bueno, en fin. Y cuáles son los casos que no habrían sido la vía legal, digamos, ya había alcanzado el límite de las donaciones legales: Lawrence Goldberg, Ena von Baer, Pablo Saraquet, Iván Moreira, José Antonio Cast y Alberto Cardemil. Y ahí aparece José Antonio Cast y unas declaraciones que tú me comentabas justamente, Jorge, y tú también, Manuel Antonio, que eran bastante graves, pues, cuando él reconoce quién le había hecho el aporte. Bueno, en fin, a ustedes la palabra.
Jorge. Aparecen varios temas aquí. Primero, yo no comparto ni haría crítica alguna al Servicio de Impuestos Internos. Me parece que en un caso de interés público, cuajado de rumores, el Servicio de Impuestos Internos habría cometido un error si se pone a hacer investigaciones personales. Esto está ya en manos de la justicia, está bien que esté en manos de la justicia, todo indica que estamos frente a ilícitos. Por lo tanto, yo no haría reparo alguno a la manera que ha actuado el Servicio de Impuestos Internos. Me parece bien que haya hecho una denuncia en una querella porque habría tomado más tiempo y el asunto está todavía verde, y por otras razones. Segundo, me parece que es bastante natural. Una cosa técnica simplemente para que entendamos todo. Una cosa es que se hubiera querellado, por lo tanto entra directamente impuesto interno al debate y al proceso. Y la otra es presentar una denuncia que entonces es el fiscal el que toma el caso. ¿Es así? Esta es una habilitación a que el fiscal pueda tomar tareas. Y la querella tú la haces en la medida que tienes un ilícito claro, preciso y contra personas más bien determinadas. ¿El fiscal no lo podría haber hecho de motu propio? Así lo entiendo. ¿También lo podría haber hecho? No, así entiendo de que es un requisito necesario que haya una denuncia. Para que el Servicio de Impuestos Internos al menos denuncie. Entonces, lo segundo es que me parece bastante explicable que haya este nivel de filtraciones cuando esto se origina, y aquí ya entro a la arista política, cuando esto se origina a raíz de un conflicto interno de una empresa. Y yo quisiera poner el acento en este hecho. Estamos conociendo en una punta del iceberg probablemente el grave problema que hay entre el financiamiento y la política, producto de una pelea interna de un señor que echaron de una gran empresa. Y probablemente si esto no hubiera ocurrido no lo habríamos conocido. Y de un señor que antes de morir decide contar toda la verdad, que no es cierto, sobre lo que pasaba, su culpa en impuesto interno y la complicidad y todo lo demás. Sigamos. Y esto nace además porque el Servicio de Impuestos, algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos tenían un negocio de fraude al Si esto no hubiera ocurrido, bueno, sigamos. Entonces, ahí viene la arista política, digamos, y una de las señales de la arista política es lo que dice Kast. Dice, yo sé quién me financió. Entonces, esto de seguir hablando de los aportes reservados, a mí me parece que francamente no da para más. Cuando el propio diputado dice, mire, si yo sé quién me hizo los aportes que supuestamente son reservados. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que trabajar. Yo lo que tengo entendido es que dice, yo fui informado. Yo fui informado. Pero es que es obvio que las empresas, Manuel Antonio, cuando financian para protegerse, para ser defendidos por los parlamentarios a quienes le aportan, por lo tanto, no tienen interés alguno en que sus aportes sean reservados. Si no son reservados, es una mentira. Claro, y le hacen llegar al parlamentario, al candidato parlamentario a quien financian, el recaudo de que lo están financiando para poder cubrirse. Ese es el interés que hay. Entonces yo creo que tenemos un sistema francamente malo, cínico, que no es solo el de los aportes reservados. Yo discutiría aquí si las empresas pueden aportar y discutiría sobre todo el problema de la fiscalización, porque creo que estamos jugando a hacernos trampas en el solitario. A propósito de lo que dijo el diputado Kast, para ser más preciso, aclarar frente a alguna autoridad que el señor Kast agregó que tenía una buena relación con Carlos Alberto Delano, una relación de amistad, pero aclaró que él tampoco es de aquellos que le va diciendo a ti te voy a entregar tanto y a ti tanto, porque eso yo al menos no lo he visto. Recalcó que en el caso mío yo soy cuestionado por los dichos de una persona que cometió un fraude, en fin, y como dice Jorge Correa Sutil, no solamente reconoce, ¿no es cierto?, que recibió plata del grupo Penta, sino que da más precisiones a través de Banmédica, pero siempre dentro del marco de aportes reservados a la campaña. Y como diciendo acá, a ver, todos sabemos, no nos hagamos los lesos, eso es lo que quiere decir, todos sabemos, y cuál es la gravedad que sea a través de Banmédica, Manuel Antonio. Yo encuentro que es muy grave. Siendo legal, probablemente era legal, y ese es el gran problema que señalaba Jorge, que hay que cuestionar el que las empresas den financiamiento. Aquí estamos hablando de un debate enorme que tiene este país en este momento sobre el tema de las ISAPRES. Y resulta que hay un diputado que declara haber recibido fondos de una de esas ISAPRES. Entonces, la pregunta inmediata que uno tiene que hacer es, bueno, ¿y por quién vota entonces? ¿Cómo vota?
la persona que recibe esos aportes. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo, porque no se trata de, en este momento, enlodar a nadie personalmente, pero es un ejemplo de lo viciado que es el sistema, incluso en su parte legal. Ahora, en cuanto a Renovación Nacional, el presidente de Renovación Nacional intentó entregarle un mensaje al ministro del Interior, dicen, y a la directiva de la UDI para avanzar en este acuerdo sobre el sistema binominal, bueno, en fin, y también se apunta a los gastos de campaña de Bachelet, de Piñera, que mantiene silencio en un caso que afecta a sus mejores amigos, también llama la atención. Mario Desbordes, desde Renovación Nacional, ¿cómo se está observando todo esto? ¿Qué dicen? Mira, este es un problema amplio que tiene que ver con el dinero y la política y que por lo tanto hay que abordarlo de manera más integral posible. Nosotros hace ya 3 meses atrás, mucho antes de que apareciera el caso Penta, Patricio Santamaría, presidente del CERVEL, en reunión con los secretarios generales, le manifesté de parte de Renovación Nacional la voluntad de nuestros diputados en avanzar, en darle facultades reales y que el Ejecutivo a su vez le dé los recursos para que se fiscalice en terreno de manera efectiva el gasto de campaña. Porque la ley puede decir muchas cosas, te financian por aquí, por allá o por acullá. Hay un tope de gasto, pero si eso no se fiscaliza, obviamente es letra muerta. Esto en el contexto más amplio es, uno, las campañas. Financiamiento público existe hoy día. Control no existe. Luego, aportes reservados, en el partido todavía no hay una opinión unánime. Yo estoy en contra de los aportes reservados. No me parece, y esto lo vengo diciendo en este mismo programa, lo dije hace un año atrás. ¿Y sobre la empresa, Mario, tú qué opinas? Mira, tengo mis dudas, es un tema que estamos debatiendo, estamos viendo legislación comparada. Tú lo personal, dado que yo sé que es un debate que tienen ustedes todavía, pero me inclino más por las personas naturales, pero quiero hacer un punto, sí. ¿Qué es primero? ¿El interés de la empresa en darle plata a alguien o de un particular en darle plata a alguien porque busca que después defienda algo, o que le das plata a alguien que ya sientes que defiende o que apoya ciertas cosas que a ti te interesan en términos bien generales? Ayer escuchaba tu programa, a Javier le decían, Jaime Pará, si tú fueras millonario, ¿aportarías a quien defiende la causa gay? Obviamente, porque te interesa que eso salga, ¿cierto? Que tenga un respaldo importante en el Congreso, etcétera. Los partidos políticos, yo por lo menos soy partidario de financiamiento estatal restringido, transparente y ultra controlado. Hoy día hay distintas realidades en los distintos partidos. Hay una postura que dice que sea el mixto. Si el particular te da $1, el Estado pone otro. A mí no me gusta. ¿Cómo se determina? ¿Cuánto? Hay muchas fórmulas. ¿Cuántos votos tienes? ¿Qué porcentaje parlamentario? Etcétera. Ya dije lo al CERVEL. Y un detalle. Terminar con los gastos reservados en el Ejecutivo. Salvo Fuerzas Armadas o Defensa y las policías, yo no dejaría ni un otro gasto, porque Gonzalo Marner dijo claramente en el diario La Tercera hace un tiempo atrás, cuando yo era presidente del Partido Socialista, por decir que los partidos de la concertación se financiaban con gastos reservados. Eso lo dice él, no lo digo yo. No entremos a ahondar en eso que es pasado. El punto es, terminemos con los gastos reservados que creo que no se justifican. Yo fui subsecretario también, Jorge. Creo que ¿Presidencia tampoco? No tiene sentido. Si la Presidenta de la República necesita financiar la operación urgente de una niñita, un caso tremendamente grave que le tocó conocer en el sur, que haya un fondo que sea discrecional, pero transparente. Que ella pueda decidir, el presidente o la presidenta, mira, casos extraordinarios, ¿en qué sentido tiene un fondo reservado hoy día? A ver, que haya fondos reservados Seguridad que Nacional y las policías por varios temas. Pero lo discrecional y reservado es lo mismo, salvo... No. Perdón, en un sentido que reservado es que no se pueda saber. Claro, pero estaríamos de acuerdo que tienen que haber fondos discrecionales en ese sentido. Al presidente de la República. Y yo diría también... es cosa casuística, pero me parece que el Ministerio de Relaciones Exteriores debiera tenerlo. A ver, yo les quería comentar otro artículo que sale en CIPER ayer bien interesante sobre la historia de cómo funciona. Dice, hubo en el año 2001 un proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Así se llamaba, fue enviado por el gobierno de Ricardo Lagos al Congreso, esto fue en el año 2001. Y en este proyecto, en ninguna parte
del proyecto de la ley original se hablaba de aportes reservados. Al contrario, tenían tres objetivos: que se conociera el origen de los recursos privados para así favorecer, ¿no es cierto?, la independencia, en fin. Pero ¿qué pasó? En la discusión en la Cámara Alta, no sé si ustedes lo recuerdan, los senadores Udi, Hernán Larraín y Rodolfo Estangue, ex integrante de la Junta, que en ese momento estaba en el Congreso, presentaron una indicación similar a otra redactada por Juan Antonio Coloma, que contemplaba que los aportes privados fueran reservados. Y después de un largo, dice, y negociado discusión, se llega a aprobar finalmente con la posibilidad, con un acuerdo político, con el escándalo del MOB Gate como telón de fondo, y así como queda entonces el financiamiento en esta ley que rige desde el 7 de julio del 2003 y... Por ejemplo, dichos, Adriana Muñoz dijo: duele mucho ser responsable en esa época, pero hay que reconocer que la Cámara de Diputados iba a aprobar un proyecto con una transparencia limitada. Carlos Montes en ese momento dijo: tengo problemas de conciencia, porque tampoco le parecía bien. Y CIPER entonces hizo un análisis también apoyados por la Universidad Diego Portales, por el Centro de Investigaciones, sobre cómo fueron las elecciones, los aportes privados secretos en esta elección del 2013. Y se puede ver, por ejemplo, que se gastó un total de 51.261 millones y tanto, sumando los ingresos de los candidatos y los partidos políticos, de los cuales 21.167 son aportes reservados. Entonces, hacen todo un análisis, se trata en promedio de un 70% en los candidatos y un 82% si se le aumenta el ingreso de partido. Y más los aportes anónimos, entonces se llega a la conclusión que el 90%, ¿no es cierto?, que es el titular de la nota, el 90% de los aportes privados a las campañas políticas son secretos. A ver, hay una cosa entonces, que vale la pena recordar, sí, que es hasta esa época Chile era de los pocos países que no tenía ningún sistema de regulación del financiamiento. Uh-huh. ¿Del financiamiento? No, digo. Que no tiene ningún sistema de regulación del financiamiento de partidos y de campañas. Y la forma que se usaba para financiar campañas, por ejemplo, era mucho la que ahora se está denunciando, que era las boletas. Simplemente el candidato presentaba algún tipo de trabajo que nunca presentaba y se le hacía, digamos, se le pagaba por ese trabajo. Esa era una de las formas que se usaban. En la ley inicial, y hay estudios desde el comienzo, a mí me tocó hacer uno bastante largo y publicado Claudio Fuentes también, sobre en que se denunciaba esta forma, y el proyecto inicial, fue muy, muy largo, duró muchos años su tramitación, y básicamente era la derecha que se oponía a discutir esto, porque prefería el sistema de financiamientos, digamos, directos, que no pasaban por ley, que no tenían ningún tipo de control. Ahora, en cuanto a montos totales, ¿saben quién recibió mayores aportes reservados según este artículo? Guido Girardi, 504 millones. Lo sigue Andrea Lamán. Después, Ena von Baer, Jacqueline Rieselberghe. El quinto lo ocupa el PPD, Felipe Arboe, quien además, como hace notar este artículo, preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, en la que actualmente se discute la reforma al sistema binominal, que incluye la indicación justamente de los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevich para eliminar los aportes reservados de la campaña política. Entonces, es un... si uno se pone así a mirar con lupa, podría estar desconfiando de todo. ¿Y qué está pasando aquí? Jorge Correa Sutil. Cecilia, yo creo que podemos discutir largamente respecto de si deben haber o no aportes reservados. Creo que podemos discutir largamente respecto de si las empresas deben aportar. Yo en ambos casos creo que los gastos reservados no han funcionado y creo que las empresas no deben aportar a las campañas políticas. Pero a mí me parece que lo esencial en esta materia es lo que dice Mario. O sea, ¿vamos a tener un sistema fiscalizado que funcione realmente o vamos a hacer un saludo a la bandera para limpiar un poco la cara y vamos a seguir más o menos con el mismo sistema, como creo que ocurrió, y lo decía Manuel Antonio recién,
con el cambio hacia el sistema reservado. Porque si no tenemos un sistema de fiscalización, si no pedimos los papeles donde están los gastos, si no pedimos los contratos, si no pedimos los balances, si no auditamos esos balances, si no vemos lo que gasta cada candidato en la campaña y lo fiscalizamos, con una instancia dotada, con un ejército de funcionarios, ¿cómo se fiscaliza las sociedades anónimas hoy día? Yo creo que todo lo demás es música y de verdad podemos caer en una discusión teórica sobre el mejor sistema de financiamiento que en definitiva le vamos a hacer trampa. Entonces a mí me parece que lo esencial aquí son dos preguntas. La primera es, ¿cómo vamos a fiscalizar el sistema que tengamos? Y si le vamos a entregar al CERVEL o a algún otro organismo, ojalá al CERVEL, facultades suficientes de fiscalización. Y la segunda pregunta es cómo va a reaccionar el mundo político, que yo creo que está cuestionado directamente la UDI, pero que no está cuestionado solo la UDI, yo creo que está cuestionado a lo ancho y largo. Y a mí me parece que la señal dada ayer de la creación de 2 comisiones investigadoras puede justificarse como una reacción inmediata, pero a mí me parece que solo se explica porque la Cámara de Diputados a veces se encuentra en una especie de microclima y no sale con las medidas con que debe salir. Esto requiere una legislación y requiere un cambio de legislación, no requiere una investigación que no va a conducir además a nada. Hay un problema en la legislación en general, Cecilia. Yo tengo la impresión que todos estos temas nunca se han querido abordar en una forma orgánica, sistemática. Se propone algo, un sector se opone, entonces se llega a un cierto acuerdo y a una transacción. Por ejemplo, la primera ley de financiamiento que hubo, que es de los años que señalaba Cecilia, salió pésima. Tanto es así que un año después tuvieron que hacer la modificación. Y eso uno dice casi en todos los ámbitos, sobre todo en los ámbitos en que hay intereses económicos involucrados. Pero se llega a semileyes, como decía Jorge, arreglemos algo, demos una especie de pinturita por arriba y no resolvamos el problema de fondo. Yo tengo la impresión, como decía Mario, que aquí el problema es dinero y política supone una legislación integral que toca una cantidad enorme de temas, no solo el tema, implica pensar también el tema del lobby, aunque yo entiendo que es otra ley, pero sin embargo uno dice, aquí tiene que haber una discusión en el país, un debate y un cierto acuerdo sobre qué relación se establece entre dinero y política, y eso tiene que tener expresión en los distintos ámbitos. Bueno, ¿hay capacidad de fiscalización en el CERVEL? Esa es otra de las cosas que dicen ellos, que no tienen la capacidad. Hay una... Ni legal ni funcionaria. Claro. ¿Y ustedes saben cómo hacen las empresas para ir a hacer los aportes? Bueno, hay una sala especial y un computador especial con un programa especial en el CERVEL y está todo descrito y yo no sabía. Y llegan, incluso piden hora, pueden esperar y ahí hacen los aportes. Hay todo un sistema que la ciudadanía tal vez no conoce y por supuesto el aporte, como se dice, reservado, no pueden saber quién lo dio. Pero además la cantidad que se puede aportar por empresa. La ciudadanía. Y tampoco, y el candidato tampoco. La legislación supone que nadie, incluso te quiebran las cantidades que te van girando de tal manera de que nunca te aportan lo que te giró un donante particular. Pero también el límite, Jorge, se describe que es, por ejemplo, va una empresa y con ese RUT tiene un límite para aportar. Pero nadie sabe si es un grupo económico que tiene varias empresas, por lo tanto varios RUT. Entonces, con varios RUT es el mismo grupo económico que está invirtiendo, aportando más cantidad de dinero. Hay muchos detalles en el reportaje que demuestran que hay un reporteo bastante a fondo sobre el caso, como el caso Moreira, que se le entregó en 3 partes, según la declaración de Bravo, con mucho detalle, como decíamos, con número de boleta, etcétera, etcétera. Ahora, las consecuencias políticas de todo esto. Hay quienes dicen, a ver, esto es un manto de humo para tapar, por ejemplo, la pésima situación económica que estamos viviendo y otros temas. Y después empieza la teoría del empate, que ojo también con la campaña de Bachelet, que qué pasó con su hijo y cómo hizo su matrimonio y dónde lo hizo, y empieza los dimes y diretas. Y a todo esto José Antonio Kast, que tratamos de hablar con él, nos acaba de decir que no se va a referir más al tema públicamente. Mario, consecuencias políticas. Consecuencias políticas, yo espero que sean las de legislar no para la coyuntura, pensando en el largo plazo,
tomando lecciones de lo que ha pasado. Yo te insisto que hace varios meses le planteamos a Patricio Santamaría sí. que se dote al CERVEL de facultades, al margen de lo que está pasando hoy día. Porque es evidente que hay campañas que declaran haber gastado 1 peso y en la calle hay 5 o 10 pesos. Claro. Entonces es tan evidente. Hay gente que aparece 0 aporte reservado o casi nada de aporte reservado y tú ves campañas que son grandotas. Entonces lo que uno quiere es fiscalización. Ordenemos esto, fiscalicemos bien. Yo creo que también hay que bajar más los montos, aunque eso tiene es doble filo. Hay que bajar más los montos porque yo no entiendo que te gastes en Cerro Navia, en La Pintana, no sé, millones y millones, llega a ser obsceno, no me parece, me complica mucho. Pero por otro lado, mientras más restringes la campaña, mientras más restringes el gasto, más beneficias al incumbente. El incumbente que es el diputado a la reelección, el alcalde a la reelección, que obviamente tienen la posibilidad de, a través de su cargo, estar permanentemente en la calle, visible, que tienen financiamiento público para su oficina, para sus funcionarios y asesores que recorren los distritos, contactando a las juntas de vecinos, que es parte de su trabajo. Eso está bien. Tienen sede financiada por el Estado durante los 4 años de su periodo, los 8 si es senador. Enfrentar al incumbente es muy difícil. Entonces va a haber que buscar un equilibrio entre la restricción que se haga, la transparencia, que creo que es súper importante, la fiscalización y el evitar que esto se transforme y que se aproveche para generar más barreras de entrada y terminar con blindaje. Fíjate lo que tú planteas, Mario, lo interesante es cómo todos estos temas están interrelacionados. Así es. Porque el tema del incumbente, por ejemplo, que tienes absolutamente la razón, o sea, el titular tiene muchas más posibilidades de ser electo, y por lo tanto, si uno diría, vamos a restringir la propaganda a determinados lugares, no se puede llenar la ciudad de esta manera de propaganda, obviamente lo estás favoreciendo a él. Entonces uno dice, bueno, pero eso se puede resolver por otra vía, por la vía de la no reelección permanente. Si eso está presentado. Está dentro de la negociación. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta el conjunto de factores cuando quieres enfrentar este tipo de problemas. La reelección indefinida ya está, yo creo, cuestionada y yo sé que está dentro de lo que se está conversando con el gobierno. Yo espero que se ponga un límite a las reelecciones, 2, 3 periodos y eso hay que... Y por lo tanto, 2 reelecciones. Y con eso limitas entonces, vamos a ir a comerciales. Limitas el favorecimiento que se hace al incumbente. Vamos a ir a comerciales y seguimos en la palabra después para Jorge. ¿Sabe usted que casi un 60% de los alumnos que cursan educación básica hoy no sabe lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 en Chile? Resignificar la memoria permite construir conciencia democrática y ese es el objetivo de un estudio que se presentará hoy en el marco del conversatorio Reflexiones en torno a infancia y dictadura de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Comercial y seguimos el primer café con Manuel Antonio Garretón, Mario Desbordes y Jorge Correa Sutil. En 2020, Chile tendrá el 70% de toda la capacidad de observación del universo. ¿Qué hará la humanidad con los nuevos descubrimientos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Oh, compadre, esta lesión es mínimo para 3 meses, ¿ah? ¿Y, doctor, cuándo cree que tendremos de vuelta en las canchas a nuestro crack? Bueno, si se cuida y sigue las instrucciones de nuestros kinesiólogos, en 3 semanas ya estará entrenando. ¡Golazo! Por eso me gusta Clínica Avansalud. Cuando eliges urgencias para adultos de Clínica Avansalud, eliges una clínica cercana, a tu alcance y con equipos preparados para cuidar tu bienestar y el de tu familia. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador o en www.clinicaavansalud.cl. ¡Me gusta! Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. Los niveles de emisión de dióxido de carbono mundial son la causa del calentamiento global. Chile cuenta con bosques y humedales únicos, capaces de capturar y retener ese gas. ¿Cómo los estamos conservando? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Soy Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile. Hoy nos enfrentamos a una reforma educacional que va a terminar con el cierre de más de 4.000 colegios. Y eso, los padres y apoderados no lo podemos permitir. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestra gran marcha nacional. Este día 11 de octubre, en todas las capitales regionales, los padres y apoderados salimos a la calle. Aún hay tiempo. El camino a Copa América continúa al aire libre. Este viernes, a partir de las 7 de la tarde, La Roja sigue preparándose y el Clásico del Pacífico lo vivimos con todo. En directo desde Valparaíso, Chile frente a Perú. Imperdible para todo el país. Viernes, 7 de la tarde, al aire libre en Cooperativa.
El día de la mamá, ese día en que la festejada igual cocina el almuerzo y hace el postre para todos, ese día que siempre le prometemos que la próxima vez haremos todo nosotros, ese día puede ser hoy. Porque con Comparte Mastercard ya no tienes que esperar el día de la mamá para compartir una salida con ella. Regístrate en Comparte Mastercard y comprando un combo que incluye entrada, popcorn y bebida en Cineplanet más 5 puntos, te llevas otro combo gratis. Válido en todos los locales Cineplanet, salvo salas 3D. Infórmate en Cineplanet. Condiciones y bases en mastercard.cl/comparte. Karen Souza, la nueva gran voz del jazz, la vocalista que cautivó al mundo con su estilo impactante y sensual, vuelve en un show único. Este sábado 8 de noviembre a las 21 horas en el Centro de las Artes, K660. No te pierdas a la atractiva estrella que repleta teatros en todo el mundo. Karen Souza en Chile. Compra tus entradas en daleticket.cl. Hola, soy Carola. Pedro. Lando. Pablito. Los González. Una casa grande en condominio. Somos aclanados. Extrovertidos. Nos gusta juntarnos con los amigos. Los amigos de los amigos. Los amigos de los amigos de los amigos. ¿Y el pololo? Uy, el pololo. Hay una casa para cada personalidad. Encuentra la tuya en el Salón Inmobiliario de Chile, con más de 40 expositores, ofertas de casas y departamentos desde 1.500 UF, segunda vivienda y financiamiento, todo en un mismo lugar. Visítanos del 10 al 12 de octubre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. Inscríbete en saloninmobiliario.cl y da en el blanco en tu nuevo hogar. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14.990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. ¿Qué es estar bien? Para don Mario, estar bien es ir a la playa en su joyita 0 kilómetro. Para su hijo Andrés, es compartir su nueva consola jugando con los amigos. Para Paula, la vecina, es viajar al cumpleaños de su nieta en Valdivia. Y para la nieta, es pasar una semana inolvidable de vacaciones con ella. En Los Héroes, estar bien es poder realizar lo que tú quieras gracias al crédito social Los Héroes. Consulta por tu crédito en www.loshéroes.cl, llamando al 600-222-7777 o en nuestras sucursales. Los Héroes, ganas de vivir. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. 10 grados. 10 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café por su servicio de urgencia y porque está acreditada Clínica Avansalud. Te va a gustar Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Seguimos con Manuel Antonio Garretón, Mario Desbordes, Jorge Correa Sutil. Señor Correa Sutil, usted tenía la palabra. Efectos políticos, preguntó doña Cecilia. Yo creo que los efectos políticos para la UDI van a ser devastadores. Yo creo que va a haber una crisis interna al interior del partido muy probablemente. De irse confirmando los aportes a Goldman, creo que desaparece del escenario político. Yo creo que ya desapareció. Bueno, pero va a terminar de desaparecer. Yo creo que la Cámara de Diputados o en general quienes se dedican a la política no se han percatado que no necesitan hacer mucho ruido para la teoría del empate. A mí me parece que esto va a manchar a toda la política. Y me parece que hay dos posibilidades. Uno, que salgamos bien de esta crisis, y la otra es que tengamos chimuchina de esta crisis y que tratemos los unos de pegarle palos a los otros. Salir bien de esta crisis pasa por lo que señalaba Mario, por una nueva legislación de financiamiento de la política. Pero esto es salir con un mal acuerdo. Salir mal de la crisis implica andarle pegando palos al del lado. Hoy día podemos pegarle palos a la UDI, probablemente van a salir palos para otros lados, porque si esto se va destapando,
ya se veía de quiénes eran los aportes, y los aportes no los hacen las empresas inocentemente, los hacen para defender sus intereses como tendría que ser. Entonces, a mí me parece que la discusión esencial aquí es, uno, dejar la investigación en manos de quienes deben investigar, y dos, preguntarse si a propósito de esta crisis va a ser percibida con la intensidad que merece por quienes se dedican a la política y particularmente por los parlamentarios, y si van a ser capaces a partir de ello de reconocer la propia crisis en que se encuentran, de cambiar sustantivamente la legislación y la relación del dinero con la política. A ver, hay un problema en el cambio profundo de la legislación, y es que no hay acuerdo y por lo tanto se llega a negociaciones. Yo quiero recordar la discusión que hubo precisamente sobre este tema. Como señalaban una serie de personas a las cuales se refería Cecilia, citándolo, hubo una oposición del sector muy importante respecto de plata por las empresas, fondos reservados, etcétera. Pero la derecha puso como condición para poder trabajar en el financiamiento de la política, puso como condición el que se hubiera fondos reservados, presentó para eso los estudios que había hecho Salvador Valdés en el CEP, y entonces, sobre la base de que aquí los expertos opinaban, se buscó un modelo que es pésimo porque fue, en el fondo, fue un arreglo adaptativo entre grupos que no resolvió el problema de fondo de dinero y política. Y yo me temo que con una crisis como esta, lo que se haga es de nuevo mejorar uno u otros aspectos y no hacer una cuestión de fondo que obviamente va a tocar intereses muy profundos. Pero ¿hasta cuándo le van a echar la culpa a que la derecha se opuso? Han pasado, esto fue en el año 2001, estamos en el año 2014 y... ya en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet había mayoría suficiente, si hubiera querido la concertación en esa época, hacer modificaciones. Pero yo creo que podemos darle muy duro para atrás, y acuérdate que esto se hizo en el contexto del MOPGATE. Claro, eso. Entonces, con telón de fondo. Claro, la plata, los sobresueldos a los ministros, que el director de Impuestos Internos, Toro, determinó que no tributaban. Hay muchas cosas hacia atrás. Yo creo que lo importante hoy día... transacciones, ese problema, que para resolver un problema transa con el otro hoy día, y no resuelve el problema de fondo. Hoy día, ponerse de acuerdo probablemente vaya a ser un poco más fácil... si uno quiere correr con un proyecto de ley efectista, presentarlo mañana, que aparezca en la portada de Luna pasado mañana. Ese no es el sentido de esto. Ahora, yo insisto en que para mí lo medular es control, fiscalización de parte de alguna instancia pública. Yo creo que tiene que ser el CERVEL de todas maneras, que por Dios que ha mejorado con el nuevo sistema, con un consejo, lo ha hecho muy bien Santa María. Yo creo que... tiene que ser el CERVEL, y luego lo otro, los partidos políticos, cómo se financia un partido en el día a día. Si es un tema también recontra importante, te lo dice un secretario general de un partido político que tiene que andar sacando las cuentas todos los meses. Tiene que haber financiamiento público de eso, compadre. Pero a diferencia de Manuel Antonio, yo no tengo las aprensiones que él tiene de que las normas salgan producto de acuerdos y de negociaciones. Recordemos que si lo anterior salió como producto del MOPGATE, se enfrentaba un problema de corrupción al interior del Ejecutivo. Y ese problema se solucionó, el de los sobresueldos se solucionó. Sí. Y de paso salió esto otro que salió mal solucionado. Ahora el problema es este. Y no hay otro... Para resolver un problema, la moneda de cambio genera... problemas muy graves. Al micrófono, Manuel. Pero Manuel Antonio, si en eso consiste la democracia, en poder discutir sobre puntos en los cuales hay desacuerdo, negociar y llegar a acuerdos. Ahora, esa negociación puede producir una mala legislación o una buena legislación. En materia de sobresueldos del Ejecutivo, se produjo una buena legislación y se terminó el problema. En materia de financiamiento de campañas electorales, se produjo una mala legislación. Ahora, yo creo que habiendo reventado este problema, yo tengo la esperanza de que se produzca suficiente conciencia sobre la necesidad de producir un cambio real. Segundo punto que quiero tocar como un aporte o idea. No te va a resolver. Yo creo que el problema de los aportes también hay que abrirlo a la idea de que algunos aportes públicos no sean simplemente en dinero. Si lo que nos sobra son palomitas con candidatos sonrientes y lo que nos faltan son ideas, bueno, aportes como son la franja en televisión para debates, aportan un poco más de ideas. Si el Estado financiara espacios en la radio para los candidatos, a lo mejor surgen más ideas que las que surgen en las palomitas. Entonces, pueden haber formas que tienen los sistemas comparados en los cuales tú obligues a los candidatos a
discutir un poco más ideas y gastar menos en palomas. En algunos países se paga en la concesión, digamos que se entrega a los canales, la concesión es privada a los canales, con tiempo que se dedica a cuestión política, y no solo en campaña. A debate, pero no en campaña, sino en debate, a debates políticos. Entonces están obligados los canales que obtuvieron una concesión, que es en el fondo un bien público para un interés privado, están obligados a tener horas dedicadas, por ejemplo, a debates políticos, y eso ya habrá que buscar los mejores formatos para ello. Tan interesante como el buen café. Fórmulas, el primer café. Fórmulas hay varias. Me escribe un amigo del Partido Radical, entre paréntesis, que me dice, mira, al incumbente dale menos que al desafiante, porque el incumbente ya lleva años, etcétera. Pero bueno, yo quiero aclarar una cosa a los auditores que puede generar confusión. El año 2000, si bien hubo un acuerdo, hubo un consenso, no hubo impunidad, no hubo tapar nada. El ex ministro Cruz fue condenado hace poco por la ministra Chevesich, y cuando uno habla de llegar a un acuerdo ahora, no se pretende que si hay algún ilícito no sea sancionado como corresponde. O sea, los acuerdos no tienen que ver con producir impunidad y arreglarse entre políticos para que nadie le pase nada, que es la idea que se desliza a veces equivocadamente, porque yo creo que el Maucate es un caso específico que demuestra que se avanzó en mejorar la legislación al mismo tiempo de sancionar si había alguna responsabilidad. Ahora, tú decías recién, Mario Desbordes, te referías al artículo que apareció en el mostrador, donde se hace referencia también, ¿no es cierto?, a Bachelet, pero también a Silva, la relación de Ernesto Silva con Penta, el parentesco, todo lo demás, las críticas al interior del partido de la UDI pidiendo la renuncia de Silva, en fin. Hay quienes dicen que está todo, son todos parientes, que es una especie como de núcleo duro que maneja todo. ¿Quiénes planteaban la UDI eso, perdón? Está aquí en el artículo, sí. Algunos con nombre y otros fuera off the record. Por ejemplo, diputado por Aysén, David Sandoval, dice el que el presidente esté relacionado familiarmente y en los negocios con el grupo Penta dificulta todo. A nadie se le cuestiona que tenga relaciones familiares o participación en empresa, pero el tema está en cómo logramos separar los negocios de la actividad política. Eso no lo hemos logrado y de eso se trata. Bueno, en fin, hay muchos análisis al interior. Tú eres Renovación Nacional, miras desde la vereda del frente, pero nosotros esperamos que esto se aclare. Son tus socios. Claro, son mis socios. Espero que mi expectativa es que se demuestre que no hay ningún ilícito, que lo que aquí hay a lo más es que supieron de aporte reservado transgrediendo el espíritu de la ley, y no que haya alguna entrega de dinero por vía paralela, que eso ya es bastante distinto. Y espero que salga bien para la UDI, obviamente. Me parece que, y confío, por lo que les he escuchado a ellos en la prensa, no hemos tenido reuniones ni nada de esto, en que así sea. Obviamente también espero que haya una disposición a incorporarse a todos los ajustes que va a haber que hacer. Por lo pronto tú mencionaste el binominal, ya eso está en tierra derecha, los cambios. Espero que lleguemos a un acuerdo con el gobierno para producir una buena reforma, mejorar lo que el gobierno ingresó, que tiene hartas deficiencias, y ojalá la UDI también se sume a aquello. Yo prejuzgar para cualquiera, a mí no me parece, y no lo he hecho nunca, en ningún caso, lo único que uno pide, como dice Jorge, es que actúe la justicia, que el fiscal, que es el que le corresponde perseguir, investigue todo lo que tenga que investigar, todo. Y después esto se solucione a través de las instituciones. Como decía don Ricardo Lagos, que las instituciones funcionen. Bueno, claro, y eso es lo que todos quieren. En todo caso, en general, un golpe más al prestigio de la clase política no le hace bien ni a la democracia, ni al país, ni a nadie. Perdón, es un golpe más también, es un golpe más al prestigio de la clase económica y de la clase empresarial. No le echemos todo en esto la culpa a la clase política. Aquí tiene que ver también el modo cómo funciona el mundo empresarial, digamos, y de la gran empresa. Así que yo creo, si se dice que la clase chilena, la clase política chilena se le hace crítica, yo hago siempre una defensa de ella y digo, la clase política chilena no es más mala que la clase empresarial, que la clase periodística, que los distintos sectores.
El país es un reflejo, los distintos sectores son reflejo de lo que es el país como bueno, conjunto. pero la clase política es la que está al cargo del país y por la quien la gente la pone... clase mediática, ¿no te parece Bueno, importante? pero la clase política es a quien la gente le entrega su voto y su confianza, ¿no? Es que, Cecilia, no podemos descansar en el prestigio ni en la bondad de nadie. La gente se comporta según las reglas le permitan comportarse, salvo los santos y los esquizofrénicos. Entonces, tenemos seguimos echándole garabatos a la clase política y ahora a la clase económica, y tenemos reglas para que se comporten de la manera que se comportan. Entonces, dejemos de quejarnos. Si la clase económica no se... Dejemos de quejarnos y legislemos de una manera que nos permita razonablemente pronosticar un comportamiento razonable. Si los militares violaron los derechos humanos, bueno, habían reglas. Los empresarios lucran hasta el cansancio si no hay regla y abusan del consumidor. Y si no abusan más del consumidor es porque hay regla. Y nosotros no abusamos más del vecino. Pero no podemos confiar en la bondad humana para después decir que los políticos son malos. Por Dios, tenemos malas reglas y les permitimos comportarse de la manera que se comportan. Pero Jorge Correa Sutil, ¿eso significa que necesitamos todos tener un carabinero detrás, un fiscal detrás? No se puede. Pero entonces, ¿dónde está el ser humano? Obvio, y una vez que tienes ese conjunto de reglas y tienes ese proceso de fiscalización, se crea una cultura de buen comportamiento. ¿Y quién se dijo que los fiscalizadores son buenas personas y santos? No, hay que fiscalizarlos a ellos también. Entonces una locura. Este es un sistema de controles permanentes, porque somos muy malos, Cecilia Robaretti. No creo. Tenemos la bestia adentro. Todos. Perdón, el presidente de la UDI tampoco quiere hablar con nosotros. La democracia es un sistema de controles permanentes. Obvio, donde hay una soberanía que es la de los ciudadanos. Y que hay que partir del supuesto que somos reguleques, sino más bien malos. ¿En los el políticos mundo no son o en más Chile? buenos. En todo el mundo y en todos los seres humanos. La condición humana. Como diría Patrick Modiano. Ya. Mario. Cuando se habla de la clase política, hace poco un señor en Twitter me decía, ustedes los políticos, y yo soy veterinario, creo que me dice, por lo tanto ustedes los políticos, a ver, pero aguánteme un metro, si los políticos son profesores, veterinarios, médicos, no existe un mundo aparte de los políticos. Yo por lo menos, estando metido en la directiva de un partido, no lo veo así. Efectivamente hay mundos distintos y hay una segmentación social que tiene que ver con otras cosas, pero eso no tiene que ver con la política. Compañeros del mismo colegio están en el PS, el PPD, la UDI, en todos los partidos, pero como yo comparto lo que dice Jorge, lamentablemente, habiendo sido Paco además, me tocó verlo en primera persona, habiendo trabajado en Gendarmería, en reinserción social, creo que efectivamente la gente se mueve en el marco que tú le das. Si tú corres un poquito más allá la cerca, va a avanzar el par de metros que le diste de esa cerca en el espacio nuevo. Confiar en que la gente es buena, que la gente va siempre a tomar el camino que beneficie al colectivo en desmedro de su propio interés personal. Pero no seamos ingenuos. Yo creo que no Jorge existe ni Mario. Si no tenemos... No, si al revés, pues estamos si siendo no lo menos ingenuos del mundo. Hay una ingenuidad en pensar, démonos las leyes que corresponden, pero es que no se quiere darse esas leyes. Pero claro los sectores empresariales no van a permitir o se van a jugar porque esas leyes no se den. Y al interior de los sectores políticos también. Yo estaba dentro del gobierno cuando vinieron los sobresueldos. Yo recibía y pagaba sobresueldos al interior con gastos reservados. Y te digo, no me atrevía a salir a la calle, porque la cara de repudio que yo percibía y a lo mejor creía percibir, no lo sé, a mí me tenía en grados de depresión, de angustia. Y si esa cuestión la percibe la clase política y la clase empresarial, no hablemos de clase política y clase, la perciben los parlamentarios y los empresarios que aportan, hoy día las cosas pueden cambiar, si los escándalos sirven para ciertas cosas. Entonces, tengamos expectativas de que las cosas... Hace 10 años se dijo esto. Pero Manuel Antonio se arregló. Va a pasar esto con los fondos reservados. Obvio, pero no se quiso. Manuel Antonio, se arregló el problema que se enfrentó. No se arregló ahora el problema es este. No se arregló el problema del financiamiento de la política. No, pero el que se enfrentó sí. Y se acabaron los gastos reservados para pagar sobresueldo. Sobre la base de crear este otro y otra cosita chiquitita. Mario Desbordes. Pareciera aquí que todos los que fueron candidatos
están con problemas con sus aportes reservados. Yo fui candidato, no tengo nada que ocultar, ahí está mi gasto reservado. En su minuto me quejé y me dolió, me dio pena no tener más lucas para la campaña, y hoy día la verdad que salto en dos patas. Pero no es algo generalizado, no generalicemos, no son todos los empresarios los que están involucrados en este tema. Hay un grupo empresarial que tiene que aclarar su participación. Los demás, si es que aportaron, al parecer lo habrían hecho en marco de la ley. Y por último, cuando se habla de sancionar, yo paso un dato general, yo ya lo dije en tu programa hace un mes y medio atrás, antes también del tema Penta. Lo mismo que el tema del lucro. ¿Hasta cuándo seguimos poniéndole a todo cárcel? Si la cárcel no soluciona nada. Lo peor que puede hacer un país es extremar todas las sanciones llevándolas a la reclusión. La extrema ratio, lo último que tiene la sociedad es la cárcel. Hoy día en Chile parece que empezamos hablando de cárcel. Esa no es la solución para el 99% de las cosas. Lo mismo que me opongo a subirle las penas a algunos delitos ahora a consecuencia de la ley Emila. Me parece que no debería ser. Jorge Correa Sutil, no puedo dejar de pasar lo que acaba de decir. ¿Qué? Yo estuve en el gobierno cuando fue el caso Mosgate, yo pagué sobresueldos y puede a esta altura del partido, que ya nos olvidamos un poco, sonar bien fuerte. Por ejemplo, esos sobresueldos, se pagaban impuestos, ¿qué hacían con eso? Había un sistema relativamente ordenado, todo esto es público hace 10 años, había un sistema relativamente ordenado, se pagaba un sobresueldo que equivalía al doble del sueldo que el ministro o el subsecretario tenía y muchos otros funcionarios al interior del gobierno. Porque funcionábamos con el cinismo de que los funcionarios públicos o alguien quería ser ministro por una cifra que era la mitad de lo que en realidad recibía y que no habríamos tenido prácticamente ningún ministro y ningún subsecretario con ese régimen. Lo pagó el gobierno militar, lo pagaron todos los gobiernos de la Concertación hasta que vino el escándalo. ¿Pero pagaban impuestos por ese sobresueldo? No, luego de que, no porque se mantenía bajo cuerda, y luego que explotó el caso Mosgate, se abrió el tema. Y por lo tanto se dijo y hubo algunos como criterios respecto de qué hacer con el pago de impuestos y yo no sé qué hizo el resto, yo pagué mis impuestos por los sobresueldos que había percibido. ¿Usted? Sí, yo pagué. Toro dijo que no eran tributables. Por eso, sí. Bueno, yo prefería hacerlos tributables. Claro, pero no vive más tranquilo. Pero la frase de Jorge Correa Sutil me retrotrajo a aquella época y suena extremadamente honesto. Y el escándalo fue tan fuerte que se produjo la solución, pues, y la UDI jugó un rol fundamental y Longueira jugó un rol fundamental en eso. El ministro Cruz en esa época, perdón Jorge, pero yo no lo veo instalado en una casa de $2 millones en la dehesa. Esa plata fue a otros lugares. Objetivamente, por favor. No es un tipo, yo no lo veo robando para él. Eso se acabó, Mario. Sí, acabó, si la plata de fondos reservados iba, como dijo Manner, a los partidos políticos, eso terminó junto con el escándalo de los sobresueldos. ¿Sí? Yo puedo, sí, pues. Yo manejé fondos reservados antes y después. Que no lo puede asegurar ni tú ni yo, porque son reservados. Y después de eso, los gastos reservados se destinaron a otras cosas, y si me apuran, pero no lo diré en micrófono porque si no seré un pajarón, yo defiendo la noción de que el Ministerio del Interior tenga gastos reservados. Y lo sigo defendiendo. Nos preguntan a través de Twitter. Yo creo que la presidencia también, y yo creo que Relaciones Exteriores también. Las policías y el Ministerio de Defensa. Nos preguntan a través de Twitter si ¿Qué opina el secretario nacional de Renovación Nacional sobre la voltereta que se pegó, dice Osandón, respecto al voto en la AFP? No sé cuál es el voto que hizo Cote, pero si dijo una cosa y votó porque otra dijo, cosa, prometió algo en la campaña y después dijo que él reconoció que cambió de parecer. Yo le haría un llamado a los parlamentarios en general a no seguir con esto, sobre todo los de mi sector. Yo escuché, y esto a raíz de lo que dijo la senadora Pérez en la mañana, ella hace el reclamo. El domingo en el Mercurio, la vuelta de Carnero, la senadora Pérez, que el año pasado, ¿para qué entramos en esa tontera? Si el senador Osandón se convenció que no era lo que le parecía en conciencia, votó públicamente algo, ok. Pero contrario a lo que había prometido en la campaña, eso es lo que me están preguntando. Siempre Cote Osandón ha dicho que es conservador, que es un tipo de derecha y conservador. Sí. Yo lo vi en la campaña de alcalde, decirle a 1.500 mujeres, si alguna de ustedes cree que lo más importante de un alcalde es que entregue la píldora el día después, no vote por mí.
que es una escoba. Pero respecto al voto del ABP, porque él dice que votó. Yo habría votado a favor. Yo creo que el partido Osandón dio está a dos favor. razones para ser junto con él. Osandón dijo que se había convencido de lo contrario y dijo que además se había convencido que el ABP era un matrimonio encubierto. Sí, Esas fueron sus razones. Cote lo planteó antes. Termino con esto. Dijo, yo voto a favor del ABP si se circunscribe a parejas homosexuales. No se avanzó en eso, también es para parejas heterosexuales, a él no le parece, etcétera. Esto de que la senadora Pérez diga, mire, esto es una voltereta, yo podría sacarlo el domingo en que ella había estado en contra del lucro, ahora a favor del lucro. No hagamos eso. Yo le a Amplitud, a Evópoli, a la UDI, a Oiga, ¿y cómo están las relaciones con Evópoli, Amplitud y todo eso? Con Evópoli estupenda, con el PRI estupenda, con la UDI bien, con Amplitud no tenemos relación nosotros en el partido. ¿Siguen peleados? No, peleados no, yo no estoy peleado con ellos. Yo tengo una discusión con ellos puntual que tiene que ver con el tema del binominal, pero yo no ando peleando con Amplitud ni me interesa pelear con ellos. Manuel Antonio. Sí, yo creo que hay un problema de nuevo en este tema que se está tratando y que tiene que ver con cambios de tipo institucional. Si alguien es elegido y en un determinado momento elegido con un cierto programa, pero se presenta una nueva circunstancia y vota distinto a lo que sus electores hubieran querido, ese es un problema general que enfrenta la democracia en todas partes del mundo. Mi impresión es que eso tiene una sola forma de resolución, que son las revocaciones de mandato entre medio. Entiendo que eso tiene problemas, pero creo que es un tema que hay que discutir. Y aquí no estoy hablando ni de Osandón ni Cristiano. Digo, hay un problema cuando en un espacio de 4 años un elegido representante tiene que enfrentar situaciones nuevas que no tienen que ver con el mandato que le dieron los electores. Para eso yo creo que es tan importante entonces el tema de los partidos y la importancia de los partidos. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias a Mario Desbordes, Jorge Correa Sutil, Manuel Antonio Garretón. Solo recordar que Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Se nos quedaron el asunto del Pentagate, nos come todos los otros temas. Está el informe de la Lady Sapre y tantos más. Gracias. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Buenos días.